mal momento para Radio Centro, en verdad, malo. Precisamente para hablar de este asunto tenemos hoy, le hemos invitado al ingeniero Fernando Borjón, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que esté con nosotros. Le debo decir que el ingeniero tiene una gran experiencia en esto, tiene muy claro el asunto, lo hemos conversado muchas veces con él y creo que tiene una mirada que nos puede ayudar a entender mejor el momento que estamos viviendo. Ingeniero Fernando, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, buenos días. Bienvenido. Pues ocupado, como comentabas. ¿Preocupado o nada más ocupado? Ocupado. 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 A ver, te hago preguntas que flotan en el ambiente, ¿no? Algunas yo puedo entender las respuestas, ¿no? Pero no había manera de que ustedes supieran que el Grupo Radio Centro no tenía el dinero que había dicho que tenía. En realidad, no se ha señalado por qué Grupo Radio Centro decidió no pagar. Lo que tuvimos fue el viernes, un poquito antes de las 6, como al 5 para las 6 de la tarde, un anuncio de Grupo Radio Centro a Bolsa, señalando que no había pagado la oferta económica que había ofrecido por la cadena de televisión, pero que aceptaría pagar lo que llamamos la garantía de seriedad, ¿no? Eso es lo que sabemos, no es una decisión del grupo. Nosotros evaluamos su capacidad financiera, la capacidad financiera que tenía para poder construir la cadena. No conocíamos cuál era la oferta, ¿no? Esa es una decisión del grupo y también es una decisión en cuanto a cómo podía llegar a cubrir el monto de esa oferta económica. Al final del día, va si tú pagas o no pagas. Lo que sabemos es que el hecho es que no pagó. El hecho es que ayer en la noche sesionó el Pleno, viendo este incumplimiento por parte del Grupo Radio Centro, y ante ese incumplimiento, pues declaró nulo el fallo por lo que corresponde a él en cuanto a la decisión de otorgarle la cadena, declara desierta, pues no hay ningún otro participante, y nada más quedaban dos. ¿Más quedaban dos? Ya con él ya no quedaba ninguno, se declara desierta la licitación y se manda a ejecución esta garantía o esta carta de crédito por 415 millones de pesos que está a favor del Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿A quién se le manda el dinero? Viene, digamos, pasa a las arcas del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de ahí seguramente al erario. Al erario. A ver, ¿eso quiere decir que ese dinero ya estaba o todavía no estaba o se tiene que dar ese dinero? Estaba como una garantía. ¿Como una garantía? Como una garantía. ¿Garantía en qué se puede saber? Digamos, no, realmente lo que tenemos es una carta que otorga una sociedad crediticia, no una sociedad que tiene plena facultad para decirnos, es como un cheque, ¿no? Sí, claro. Es como un cheque, pero condicionado a solo puede ejecutarse en caso de que haya un incumplimiento, que fue lo que sucedió, y ante eso, y ya con la decisión del Pleno, con este acuerdo que tomamos ayer por la noche, pues ahora se ejecutará esta garantía. Ahora, Fernando, ¿puede ese dinero se cobra en automático? ¿Se tiene que pagar inmediatamente? O sea, ustedes mañana mismo, hoy mismo van, tocan la puerta y dicen, mándeme el dinero. ¿O Pues cómo sí, funciona eso? Sí, digamos, ante la sociedad financiera que lo haya constituido. Tiene que ser así cobrado, pues, sí, como quien dice. Así bueno, pasa el instituto. A ver, no había manera de que ustedes supieran. Entonces, no, era sobrecerrado. Sobrecerrado. ¿Qué piensas de los que piensan que por qué los sobres mejor no eran abiertos? Mira, teníamos pocos oferentes. Lo que sabíamos es que había pocas ofertas. Si nosotros hubiéramos hecho una subasta, ¿no? Pues lo más probable es que los dos hubieran acabado en la oferta mínima y nunca sabríamos el valor de mercado. Lo que queríamos también era conocer el valor de mercado, el valor, digamos, finalmente el espectro es un bien de la nación y el artículo 134 constitucional nos indica que cuando se haga una licitación se tiene que hacer, digamos, buscando obtener el mayor beneficio para el Estado. Por supuesto que compartimos la idea que el mayor beneficio en este caso es la comunicación, pero también es el que se dé la competencia y finalmente que se pague el valor que es justo, ¿no? Si hubiera sido una subasta con dos participantes, los dos habrían pagado el monto mínimo. Los 830 millones. A ver, te planteo, ¿no está sobrevalorado por el costo real? ¿O qué es lo que piensas? Porque esa es otra discusión que hay, ¿no? Si realmente el futuro de la televisión, mira quién se lo pregunto, ¿no? Si el futuro de la televisión, sabemos que está no limitado, sino extendido hacia otras áreas que la hacen menos concentrada en sí misma. Yo creo que lo que tienes es una televisión que tiene más del 50% en este país que depende de la televisión abierta. Es un mercado muy importante. También se atiende en televisión de paga y ahora se atienden lo que son los servicios, digamos, bajo demanda, los OTTs, los que se dan vía la banda ancha. Pero en todo eso lo que tú necesitas tener es un buen contenido para que la gente te busque, para que la gente te vea.
La televisión abierta hoy por hoy sigue siendo la ventana principal en nuestro país para llegar ahí, para llegar a nivel nacional a todo el país, a todo el público, y es complementada por la televisión de paga. Hay que recordar que al tener televisión abierta, automáticamente tienes el derecho de ir gratuitamente en televisión de paga y que te reciban. Claro. Entonces, con eso estás llegando ya más del 90% del mercado y el resto iría, digamos, a banda ancha. Buenos contenidos buscarán las ventanas adecuadas. Claro. A ver, ahora el gran asunto es ¿qué viene? ¿Se repone el proceso o antes que reponer el proceso se tiene que pasar, pienso yo, de manera hasta casi natural, discutir pues qué acabó pasando? Soy de la idea de que el proceso fue exitoso. Pues yo comparto la idea, Javier, sí. La verdad también creemos que fue exitoso. Sí. Teníamos un mandato constitucional cuando el instituto arrancó de que en 180 días teníamos que publicar las bases de licitación, así se hizo el 6 de marzo del año pasado. Fuimos adecuándolas porque no había un marco legal todavía definido. Esto acabó definiéndose hasta el mes de julio. Fuimos adaptando todo eso, sí. Fue un proceso un poquito tortuoso, por eso también tomó tanto tiempo. Y al final del día, hoy tenemos un nuevo participante ya en el mercado que sí. Ha señalado que arranca el 1 de enero de 2016, Cadena 3, y pues al final del día llegan más de 2.200 millones de pesos al erario público que se ingresan a las arcas. Más los 400. Y no, más los, no, por eso, 1.800, sí, 1.808 más 415. Perdón, tienes toda la razón, sí, perdón. Sí. 2.223. Sí. ¿No? 2.223. 2.223, ¿no? 22, 23, para que no se nos olvide. Pero y además no hemos perdido el espectro está ahí. Claro. El espectro no se desgasta. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con este espectro? Yo creo que esa es la siguiente pregunta. Te confieso que ya hemos entre nosotros empezado a platicar entre el Pleno, entre la unidad responsable, ¿qué es lo que corresponde hacer? ¿No? Ya hay varias opciones, ¿no? Lo cierto es que el transitorio de la Constitución ya se cumplió, ¿no? Aquel que decía que había que limitar también a la entrada de quien tuviera 12 MHz en una ciudad, sí. Eso ya se cumplió, ya se licitaron 2 cadenas nacionales. Ahora, ¿qué viene? ¿Otra vez cadenas nacionales? Esa es una opción. ¿Qué más? Cadenas regionales, como algunas personas han propuesto, quizá con mecanismos que incentiven a los productores independientes o a los universitarios. Es otra opción, ¿no? Son diversas opciones. Ahora, ¿de qué tamaño las regiones? ¿Qué pasa también cuando metemos regiones? Si metemos regiones, entonces el Moscarri satelital ya no se va a poder cumplir tan fácil, porque es al 51% del territorio. Entonces podrías estar perdiendo la oportunidad de ir gratuitamente en un servicio satelital por no ser una cadena nacional. Ese, digamos, es un problema. ¿No se puede resolver técnicamente? No está fácil, ¿no? No, técnicamente es, no hay ningún problema en que cualquier señal, así no vaya en televisión abierta, se suba al satélite. El problema es que eso sea gratuito. ¿No? Y el Moscarri satelital es gratuito, ¿no? Los canales nacionales. Sí, son gratuitos. Sí, el canal 2, el 5, el 7 y el 13 que van en los sistemas satelitales de televisión de paga, van de manera gratuita y sin cobro alguno al usuario, sí. ¿No? Ese derecho no lo tendría quien tiene una regional porque no cubre la condición que se estableció en la Constitución de cubrir más del 50% sí. Del territorio nacional. Ese es un problema con lo regional. Locales pues también pueden ser, pero son mercados también muy chiquitos. Muy chiquitos, sí. Entonces, ¿cómo pagas ese nivel de producción o cómo se pueden combinar? Sí, si se puede pagar sería regional, pero local sí sería muy, muy difícil. Muy difícil. Entonces, ahí están los retos. No se ha definido, es un tema que vemos quizá un horizonte en el orden de unos 2 meses para definirlo, tener unas buenas discusiones. También aquí hay espectro que en el futuro, en ciertas partes límites, se ve que podría usarse a telecomunicaciones, a servicios móviles de banda ancha, quizá ya una televisión. Entonces, hay que ver toda la película, sí. Hay que verla completa. Quizá podríamos llegar a hacer una consulta en un momento dado, también para que la gente diga claro. Por dónde va, qué intereses tienen, qué cosas se pueden estar incentivando más en esta ocasión. La otra es, ¿quiénes deben o no deben participar desde el punto de vista de competencia? ¿Por qué? La otra pregunta es, ¿con qué valor mínimo de referencia? Porque ya pusimos uno, pero ahora resultó uno notablemente más alto. Tendría que cambiar, ¿no? Pues puede ser. La pregunta es, ¿qué queremos incentivar? Sí, claro, exactamente, ¿no? Exactamente. También hay que incentivar a los nuevos grupos empresariales, sí. Que esa es una de las variables, ¿no? Además de productores independientes, universidades, pero también, vete a saber, ahí a lo mejor hay empresarios en
no sé, en algún estado de la República, para no mencionar alguno, que están como muy dispuestos a echarse a andar, que es otra, es por lo que yo pienso que lo regional puede funcionar. Puede funcionar, pero entiendo que es una discusión ahí. A ver, independientemente de lo que vaya a pasar, que ustedes lo van a discutir, que me parece que va a ser una discusión, yo soy de la idea de que lo inesperado generó una oportunidad, ¿no? O sea, pasó algo inesperado y te generó una oportunidad que no esperabas, ¿no? Que puede abrirse y hacer muchas cosas que no se hicieron antes, quizá. A ver, pero te pregunto, ¿puede, acorde a lo que hoy tenemos, volver a concursar Grupo Radio Centro? Mira, hoy por hoy no vemos ningún impedimento legal, ¿no? Las bases no establecieron nada al respecto, ni la ley establece, digamos, que pudiera estar impedido. Habría que ver otra vez si cumpliera con los requisitos, y adelante, si hubiera alguna cuestión de competencia. ¿Puede concursar Grupo Imagen? Ese es algo que habría que definir. Si aplicáramos, por ejemplo, el transitorio, pues ya tendría 12 megahertz en la misma ciudad, en la Ciudad de México. Sí. Pero como señalaba, ese transitorio ya se cumplió. Entonces habría que ver cuáles serían, digamos, las limitantes a la competencia, los aspectos que habría que tomar en cuenta en ese caso. ¿Puede participar Televisa y TV Azteca? Igualmente, ¿no? Igualmente sería ahí lo que habría que evaluar, porque ya el transitorio se superó esos 12 megahertz por localidad. Sí. O sea, pudieran eventualmente presionar para participar. Habría que ver esto, pero pues lo cierto es que el Grupo Televisa es el preponderante de radiodifusión. Sí. Sería, digamos, quizá un problema en cuanto a decir si pudiera estar acumulando más espectro. Pero eso es algo que no se ha definido, eso es algo que tendríamos que estar cambiaron analizando. Con esto cambian un poquito las reglas, te pregunto, Fernando. Todas las reglas. Y lo que tenemos es la ley, tenemos la Constitución, ya no tenemos, digamos, el mandato constitucional tan claro, es si ya concluyó. Sí. Pero el problema de competencia sigue existiendo. Entonces, ¿cómo lo podemos atender? El problema de diversidad también sigue existiendo, pero también lo que nos reveló esto es que no tenemos una larga fila de gente queriendo hacer una cadena nacional en México. Sí. Teníamos 2 y nos quedaron 2 participantes. Entonces, digamos, eso también es un tema. Sí, porque los grupos que se mencionaron, como Maxice, como El Financiero, como el Grupo México, incluso muchos, yo no sé si viendo lo que pasó y lo que viene, decidan de entrarle, ¿eh? No, pues esa es una gran pregunta, ¿no? O si pudiera también haber algún inversionista extranjero en este caso, en fin. Eso es algo que también hay que tomar en cuenta. Al final del día la televisión cuesta mucho dinero, tanto la parte de transmisión, pero más que nada la parte de generar los contenidos, ¿no? Bueno, Fernando Borjón, es un gusto que hayas venido. Javier, muchas gracias. ¿Cuándo empiezan a discutir el tema? Pues ayer se inició de alguna manera. Ya empezamos a platicar un poquito este tema. Formalmente pues lo iremos planteando. Yo creo que también aquí tenemos que ir dando esta discusión de cara a la sociedad, para que todo el mundo se sienta incluido. Sí, son los primeros que deben ser transparentes. Pues sí, eso pensamos. Así llevamos a cabo el proceso y creo que esa es la mejor manera de actuar. Bueno, si piensan en la televisión regional, ahí me avisan. Yo soy de la idea de la televisión regional y televisión en la multiprogramación, como muchas veces lo hemos platicado, y yo sé que en algún sentido lo piensas, ¿no? Sí. Que es el asunto de las universidades vía la multiprogramación. Por ahí pueden colarse cosas muy interesantes. Hay cosas muy buenas, pero también al final del día hay que pagar la cuenta. Exactamente. Tienen que salir los gastos. Sí, si no, ¿de qué sentido, no? Bueno, ya vimos lo que le pasó a aquel. Pues sí, fue su decisión finalmente, ¿no? Sí, bueno, es la decisión. De 415 millones de pesos. Pues sí, ya la estaremos ejecutando. Oye, y más como está ahorita la bolsa, ¿no? Y todas las cosas que está naturalmente afectándole. Pues son decisiones de empresas, ¿no? Veremos ahora qué sigue. Oye, no estaremos, y no lo digo, hemos platicado muchas veces, Fernando, no estaremos ahora también entrando en donde a lo mejor las televisoras públicas van a acabar siendo una mejor competencia de lo que han sido históricamente. ¿Qué piensas? Bueno, la televisión pública tiene abiertas las posibilidades de tener frecuencias, ¿no? Ya están identificadas en el Programa Anual de Bandas de Frecuencias distintos canales que han sido solicitados por el propio Sistema Público Nacional de Radiodifusión, por el Canal 11, ¿no? En cuanto a poder, digamos, poner nuevas estaciones. Hay ahí ya esto publicado en el programa, ya estaremos, espero, este año pudiendo asignar esas frecuencias para seguir creciendo lo que será la televisión pública. Oye, pero perdón que sea reiterativo, como lo hemos platicado muchas veces, el nombre del juego es el contenido. Siempre, ¿no? Siempre será el nombre del juego, ¿no? Dicen, es audiencias, marcas y contenidos, y el contenido es el rey. Es el rey. El gran diferenciador, lo que queremos ver, ¿no? Sí. Eso es lo más importante. La calidad es importante, pero pues esa la vamos a ver, antes que otra cosa está el contenido, ¿no?
Bueno. Fernando, como siempre, muchas gracias. Gracias que viniste. Es un gusto. Fernando Borjón. Gracias. Gracias, Fernando. Bueno, son ahora las